Egunon de nuevo, buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la Comisión Especial de Cuentas de Hacienda. El primer orden del punto del día sería invitación a las concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos del orden del día. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha del 10 de diciembre de 2024. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Y el tercer y último punto del orden del día, y único, sería la dación de cuenta del decreto de alcaldía número 811-2025 de aprobación de la liquidación del presupuesto 2024. Bueno, hoy os traemos la presentación de la liquidación del ejercicio presupuestario 2024. Como veis, también nos acompaña el interventor, John. Y bueno, como habréis podido ver en el expediente, incluye toda la documentación de carácter económico, los informes de intervención sobre esta liquidación y sobre el informe de estabilidad consolidada, así como la memoria de resultados, que incluye también los indicadores de ejecución por áreas, servicios y unidades de gestión. Mi intervención será de carácter general y destacará los datos económicos más relevantes de esta liquidación. En lo que respecta a los datos recogidos en la memoria de resultados, los traeremos divididos por áreas y por servicios en las siguientes comisiones informativas, ya que yo creo que sí que considero que requieren una presentación más específica y con mayor detalle. Respecto a los datos económicos, el presupuesto inicial era de 26.016.409,17 euros, con unas modificaciones de crédito de 3.805.681,95 y los créditos definitivos 29.822.091,12 euros. El grado de ejecución de este presupuesto ha sido del 83,88%. Consideramos que es una cifra razonable, ya que ejecutar por encima del 80% se considera o se indica que hay una buena calidad en la gestión. Los capítulos 2 y 6 son los que han tenido una ejecución inferior al 80%, 73,07% en el capítulo 2 y del 71,56% en el capítulo 6. Estos capítulos han tenido una menor ejecución de la esperada, en algunos casos por demora tanto de la liquidación de los contratos como ha podido ser también en la ejecución de las obras. Debemos señalar también que no se trata de falta de voluntad política o de gestión, sino que muchas veces son cuestiones técnicas como retrasos en las licitaciones, en la ejecución de las obras complejas, como he dicho, o a veces también han sido ajustes normativos. Aún así, tomamos nota, y trabajaremos para mejorar los procesos de planificación. Respecto a las previsiones de ingresos, arroja un resultado del 85,11%. Sí que destacaría el resultado de ingresos directos, que ha superado las expectativas, al igual que las transferencias corrientes y las de capital. Y en el otro lado de la balanza se encuentra el capítulo 2 y el capítulo 7, donde la previsión ha sido menor. Los saldos pendientes de pago de ejercicios cerrados al 1 de enero de 2024 eran de alrededor de 757.000 euros y al final del mismo de 78.000 euros, habiéndose pagado 678.649, quedando, como he dicho, por tanto, pendientes de pago 78.000 euros. Esto a 1 de enero de 2024. Los cobros pendientes de pago, también a 1 de enero de 2024, eran de 2.990.000 euros aproximadamente, habiendo tenido bajas por anulación de unos 162.000 euros. Ya se ha procedido al cobro de 1.158.000 euros, quedando a 31 de enero del 2024 1.669.000 euros aproximadamente pendientes de cobro. El resultado de las operaciones financieras con el remanente de tesorería ha sido de 2.326.424,77 euros. Teniendo en cuenta que el coste total de estas operaciones con remanente líquido de tesorería es de 3.805.681,95, se ha llevado a cabo la ejecución del 61,13%. La estimación de dudoso cobro, que recoge los datos desde 1996, lo habréis visto en las tablas, está en el informe que ha emitido el interventor, hasta el 2022 es de 1.356.000 euros
y en su mayoría, si habéis podido ver en todo el listado, se corresponden con el IBI, casi 1 millón de euros, que corresponde también ahora a la Diputación Foral de Vizcaya a su cobro, y además a lo largo del 2024 ya se ha firmado el convenio con la Diputación Foral para gestionar los cobros en ejecutiva. Respecto al nivel de deuda, está un poco por debajo del ejercicio pasado, lo que supone un 10,84%. Y esto, bueno, luego nos podrá aclarar en todo caso John, creo que no puede superar el 60%, por lo que estamos muy por debajo, ¿no?, de este porcentaje. La evaluación de la regla de gasto, como podéis ver en el informe, está por encima del 2,6, pero una vez calculada la tasa del gasto computable, descontados los gastos financiados con lo del remanente, daría una tasa negativa del 5,81%, y tal y como dice el informe del secretario, al estar regulado por la norma foral no es necesario realizar ni establecer ningún plan económico financiero, por lo que no se está incumpliendo la regla de gasto. El resultado presupuestario ajustado ha sido positivo, en más de 2,2 millones de euros, y el remanente líquido de tesorería asciende a 4.722.443,61 euros para gastos generales. Esto yo creo que sí que nos permite afrontar con garantías tanto imprevistos como inversiones estratégicas. El ahorro neto consolidado se sitúa en 3.246.339,67 euros, lo que bueno, no solo demuestra sostenibilidad, sino también margen de maniobra, ¿no?, para seguir impulsando políticas públicas. Yo creo que estos serían, a grandes rasgos, los datos más importantes de liquidación. Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier cuestión que tengáis al respecto. No sé si, John, si quieres comentar algo más. En principio... Vale. ¿Alguna cuestión? Javier, Mónica... ¿No? Julen, Paul, Paul. Vale, bueno, pues esto llevaremos a pleno, y como he informado, en próximas comisiones informativas pues traeremos lo que sería ya el resultado de las memorias más específicamente por áreas. Vale. Es que ricasco, Gusti, muchas gracias.